Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Amós, capítulo 7. En aquellos días Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós, vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 85. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, creyendo en Él, han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13.
En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevaran sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo de la semana 15 del tiempo ordinario, nos hallamos con la primera lectura de la profecía de Amós, donde Amós es la palabra de Dios y que es el pan del profeta. Este profeta no perteneció a ninguna escuela de los profetas de la época, ni es hijo de profetas, no. Es una persona campesina, un agricultor, que prácticamente el Señor lo llama de cultivar sicomoros para que él precisamente se ponga en la escena de predicar la palabra de Dios. Para Amós, el profeta no trabaja por ganar de comer, porque quien así lo hiciera revelaría un interés de falso profeta. El verdadero pan del profeta es la palabra de Dios. El profeta no tiene miedo de las autoridades civiles, como tampoco de las religiosas. Simplemente obedece al Señor y él no puede callar la verdad de Dios. En la segunda lectura nos hallamos con la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Es un bello himno, un himno que canta la teología de la gracia de Dios. Y el apóstol allí nos precisa que sin la gracia de Dios no podemos tener la verdadera experiencia de ser hijos de Dios. Este himno define la acción amorosa de Dios como una acción en favor de todos. Así pues que estamos predestinados a ser hijos, unos hijos que Él mismo Dios escoge. Y ser hijos es lo contrario a ser esclavos. Así pues que la señal de Cristo en nosotros y que hemos recibido en el bautismo cuando nos signan en la frente es precisamente la apertura a la gracia de Dios. Y con el evangelista Marcos nos hallamos en la persona de Jesús, en el envío que hace de sus discípulos, pero fíjense ustedes que tiene un rasgo interesante y es la predicación itinerante. Es el camino que se va haciendo en la medida en que el discípulo va misionando. No es simplemente una cuestión de estética, sino que es de conciencia personal y de libre opción en la manera de identificarse o identificarnos como discípulos de Jesús. Aquí entonces debemos desapegarnos, desarraigarnos. Qué tan importante es que nosotros no nos apeguemos a bienes materiales, como tampoco a ideologías y menos a personas. El Señor nos pide sí radicalismo, una vida radical. De ahí que esta vida radical nos lleva ¿a qué? A construir comunidad. Si el Señor fue itinerante, proclamando el reino de Dios en poblaciones, en ciudades, pues entonces aquí la itinerancia que nosotros tenemos a medida que vamos recorriendo ciudades es que tengamos la capacidad de vivir en comunidad. Qué tan difícil es hoy más cuando en estos medios sociológicos y antropológicos se insiste más en el individualismo de las personas. Pero para nuestro Señor es importante
no desprendernos de una manera tan fuerte de las personas, ni apegarnos a ellas. Aquí el peligro que va contra el Evangelio es arraigarse y apegarse a cosas y a personas. Saber abrirnos al mundo, saber abrirnos a las personas implica es que tengamos un corazón, un amor hacia las personas, que lleguemos a ellas, que llevemos el don de la paz. Y asimismo la paz la recibimos y marchamos en esa itinerancia. ¿Para qué? Para seguir construyendo el reino de Dios, dejar que nosotros nos dejemos construir por Dios, por Jesús en su reino, y también llevarlo a otras personas, a otras familias, a otras comunidades. Quisiera recordar algunas palabras del Papa Benedicto XVI, en la que contribuye precisamente a reflexionar en torno a la palabra que hemos escuchado hoy. El Papa decía que el hecho de que Jesús llame a algunos discípulos a colaborar directamente en su misión manifiesta un aspecto de su amor. Esto es, Él no desdeña la ayuda que otros hombres pueden dar a su obra. Conoce sus límites, sus debilidades, pero no los desprecia. Es más, les confiere la dignidad de ser sus enviados. Jesús los manda de dos en dos y les da instrucciones que el evangelista resume en pocas frases. La primera se refiere al espíritu de desprendimiento. Los apóstoles no deben estar apegados al dinero ni a la comodidad. Jesús además advierte a los discípulos de que no recibirán siempre una acogida favorable. A veces serán rechazados. Incluso puede que hasta que sean perseguidos. Pero esto no les tiene que impresionar. Deben hablar en nombre de Jesús y predicar el reino de Dios sin preocuparse de tener éxito. El éxito se le deja a Dios. Así nos lo dejó el Papa Benedicto XVI en el año 2012. Ahora preguntémonos, ¿nosotros nos sentimos capaces de ser predicadores viviendo en comunidad del mensaje del reino de Dios en medio de las ciudades donde vivimos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Dios de amor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.